Alexander López y los otros congresistas del pacto cuyas elecciones han sido anuladas. El ahora excongresista fue demandado porque, pese a estar dentro de la coalición del pacto histórico, apoyó la candidatura de Jorge Flores del Partido Verde como aspirante a representante por Santander. Los excongresistas Alexander López, Roy Barreras, César Pachón y Luz María Múnera. El senador Alexander López se convirtió en otro de los congresistas del pacto histórico a quien el Consejo de Estado les anula la elección por irregularidades. Como él, ya son al menos 4 los integrantes de la coalición del presidente Gustavo Petro que pierden sus curules en los estrados. Consejo de Estado anuló la elección del senador del pacto histórico Alexander López. Según el alto tribunal, se declaró nula la elección López, quien presidió el Senado en el semestre pasado, por incurrir en doble militancia, teniendo en cuenta que como director del Polo Democrático ingresó al pacto histórico y terminó apoyando candidatos que pertenecían al partido Alianza Verde. Alexander López había sido demandado porque, pese a estar dentro de la coalición del pacto histórico, terminó por apoyar la candidatura de Jorge Flores del Partido Verde como aspirante a representante por Santander. Seguimos en la lucha. Esta curul es del pueblo y sus derechos, la defenderemos con la misma dignidad y la misma valentía de siempre, aseguró el excongresista a través de su cuenta, en X antes Twitter, donde ha recibido la solidaridad de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez y los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro. En mayo pasado, la sección quinta del Consejo de Estado anuló la elección de otra importante ficha del pacto histórico, Roy Barreras, pues también se determinó que incurrió en doble militancia. En el caso del excongresista, que ahora es embajador de Colombia en Reino Unido, habría incumplido con la obligación legal de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de las inscripciones para las elecciones de Congreso para presentarse por otra colectividad. El alto tribunal explicó que la elección del presidente del Congreso fue anulada porque él no renunció a tiempo a la anterior colectividad en la militaba el partido de la U, para poder lanzarse con el aval de otro partido, en este caso el pacto histórico. Este es el caso por el que el Consejo de Estado decidió anular la elección de Roy Barreras. Luego, en agosto pasado, la entonces representante del pacto por Antioquia, Luz María Múnera, informó que el Consejo de Estado también declaró nula su elección. La polémica comenzó horas después de la jornada electoral del 13 de marzo de 2022. Inicialmente, el preconteo definió que de las 17 curules que le corresponden a Antioquia, 5 serían del Centro Democrático y 2 del pacto. Duro golpe al guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma que fue sacada una rata del Congreso porque este criminal había participado en doble militancia. Igualmente así como fue Roy Barreras, que son unas ratas y hoy está. Hoy Roy Barreras no está suspendido, hoy está de embajador robando al pueblo colombiano, tomando whisky y relajado. Y los procesos de esta rata que están en proceso están guardados en la corte guerrillera y corrupta. No ha dicho nada, recordarán ustedes. Salió una denuncia donde Roy Barreras estaba robándose los recursos del pueblo colombiano. Salió una denuncia de Roy Barreras de más de 1.200 millones que le encontraron en su apartamento y acá nada ha pasado. El guerrillero Gustavo Petro lo tiene viviendo sabroso en el extranjero. Este es el cambio, está recibiendo sueldo solamente por ir a vivir sabroso. La gente humilde, la gente trabajadora sometía a gente a pagar impuestos a las malas. Si no le quitan su casa, su carro, su vivienda, su negocio, el criminal asesino está oprimiendo al pueblo colombiano. Más impuestos, más peajes, más aumento de la gasolina.
Este es el cambio de la izquierda comunista. Este es el cambio del guerrillero asesino y de la rata de Francia Márquez. Hoy se confirma duro golpe a la izquierda. Una rata menos en el Congreso. Escuchen este explosivo audio de las 3 ratas que sacaron del Congreso porque son unas ratas y estaban robando al pueblo colombiano. Alexander López y los otros congresistas del pacto cuyas elecciones han sido anuladas. El ahora excongresista fue demandado porque, pese a estar dentro de la coalición del pacto histórico, apoyó la candidatura de Jorge Flores del Partido Verde como aspirante a representante por Santander. Los excongresistas Alexander López, Roy Barreras, César Pachón y Luz María Múnera. El senador Alexander López se convirtió en otro de los congresistas del pacto histórico a quien el Consejo de Estado les anula la elección por irregularidades. Como él, ya son al menos 4 los integrantes de la coalición del presidente Gustavo Petro que pierden sus curules en los estrados. Consejo de Estado anuló la elección del senador del pacto histórico Alexander López. Según el alto tribunal, se declaró nula la elección López, quien presidió el Senado en el semestre pasado, por incurrir en doble militancia, teniendo en cuenta que como director del Polo Democrático ingresó al pacto histórico y terminó apoyando candidatos que pertenecían al partido Alianza Verde. Alexander López había sido demandado porque, pese a estar dentro de la coalición del pacto histórico, terminó por apoyar la candidatura de Jorge Flores del Partido Verde como aspirante a representante por Santander. Seguimos en la lucha. Esta curul es del pueblo y sus derechos, la defenderemos con la misma dignidad y la misma valentía de siempre, aseguró el excongresista a través de su cuenta, en X antes Twitter, donde ha recibido la solidaridad de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez y los congresistas Iván Cepeda y María José Pizarro. En mayo pasado, la sección quinta del Consejo de Estado anuló la elección de otra importante ficha del pacto histórico, Roy Barreras, pues también se determinó que incurrió en doble militancia. En el caso del excongresista, que ahora es embajador de Colombia en Reino Unido, habría incumplido con la obligación legal de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de las inscripciones para las elecciones de Congreso para presentarse por otra colectividad. El alto tribunal explicó que la elección del presidente del Congreso fue anulada porque él no renunció a tiempo a la anterior colectividad en la militaba el partido de la U, para poder lanzarse con el aval de otro partido, en este caso el pacto histórico. Este es el caso por el que el Consejo de Estado decidió anular la elección de Roy Barreras. Luego, en agosto pasado, la entonces representante del pacto por Antioquia, Luz María Múnera, informó que el Consejo de Estado también declaró nula su elección. La polémica comenzó horas después de la jornada electoral del 13 de marzo de 2022. Inicialmente, el preconteo definió que de las 17 curules que le corresponden a Antioquia, 5 serían del Centro Democrático y 2 del Pacto. Pero, tras el escrutinio, esta última colectividad dijo haber recuperado votos que le darían el ingreso a Múnera y no a Jon Jairo Berrío. En efecto, en el preconteo del 13 de marzo el Centro Democrático tenía 424.828 votos y 5 de las 17 curules, siendo el último cupo para el actual representante Jon Jairo Berrío. Y la coalición de Gustavo Petro registró ese día 224.586 sufragios y 2 cupos en la Cámara por Antioquia. Sin embargo, la exconcejala de Medellín respondió que los votos de más que le asegurarían el ingreso a Cámara fueron resultado de un proceso público por medio de audiencias, pero que es extraño que no se haya dado a conocer el procedimiento que se siguió para el saneamiento del que. También en agosto, la sección quinta del Consejo de Estado decidió anular la elección del entonces senador César Pachón Ajuri por doble militancia. La misma razón por la que fue anulada la elección de Roy Barreras
es presidente del Senado. Van 3 en el pacto histórico, declaran nula elección del senador César Pachón. Esto se dio luego de una demanda interpuesta por Andrés Felipe Villalobos en el ejercicio de control al miembro del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, que integró el pacto histórico. Según lo expuesto en las razones de la demanda, el ahora senador Pachón apoyó a Pedro José Suárez Vaca en su candidatura a la Cámara para Boyacá, a pesar de que la Colombia Humana como colectividad apoyaba a José Giovanni Pinzón Báez.